En este trabajo hablaré sobre los estudios analíticos y criterios de conservación en colecciones plumarias etnográficas. Para la preservación de patrimonio plumario etnográfico o para cualquier tipo de objeto patrimonial en museos, es necesario conocer, para hacer una adecuada conservación, tratamientos de conservación y preservar a largo plazo el patrimonio, es necesario tener conocimiento acerca de su materialidad, es decir, cómo está conformado este objeto patrimonial, cuál es la composición química de los materiales, cómo ha sido confeccionado, es decir, cuál es la técnica de manufactura, los procedimientos que se implementaron en la elaboración de determinado objeto, así como también conocer el uso y significado previo al ingreso a la institución. Cuando hablamos incluso de patrimonio etnográfico, principalmente es necesario conocer su uso previo, cuál fue el significado por las comunidades, por los pueblos originarios que lo hicieron. También es importante conocer la historia o la biografía del objeto dentro de la institución, y en esto pienso, por ejemplo, en el tocado Ixir de plumas, que está en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, que fue donado en 1910, y digamos que tiene 100 años de vida en el museo, de exhibición, de almacenaje, de investigación, de manipulación. Entonces, es importante conocer cómo fue este transcurso para saber cómo es la preservación de estos objetos patrimoniales. Es importante, como decíamos, conocer la materialidad, y por eso cuando hablamos de material plumario tenemos que saber cómo está compuesta una pluma. Por empezar, saber qué son las plumas. Las plumas son estructuras epidérmicas que se originan en la piel del embrión de un ave y que atraviesan varias etapas de crecimiento hasta que terminan siendo una pluma completa. Están constituidas básicamente por 91% de proteína, 8% de agua y 1% de lípidos. El tipo de proteína es la queratina, donde el azufre es su componente principal, y es la queratina la que le da a la pluma resistencia y flexibilidad. El tipo de queratina liviana de las plumas de queratina beta es diferente de la queratina que contiene la lana, ¿no? Y que justamente tiene que ver con que la pluma tiene un bajo contenido de cistina y la lana una alta proporción de cistina. Entonces, es diferente, y es diferente en la forma también. Una pluma posee un eje principal, está dividido en un cálamo, que sería la parte inferior, y el raquis, que sería el resto del esqueleto de la pluma. ¿Mm? Hay barbas y bárbulas que proceden de este eje principal y que en algunos casos están sobrelapadas y en otros están enmarañadas. Esto va a depender del tipo de pluma. Raquis, barbas y bárbulas son estructuras córneas duras en su lado externo, pero en su interior están ahuecadas y contienen aire. Decíamos que hay diferentes tipos de plumas. Entonces, hay diferentes tipos de plumas con diferentes formas, tamaños y denominaciones según dónde están ubicadas en el ave y según su función. Cada una tiene una función. Así, por ejemplo, tenemos plumas coberteras o de contorno que están ubicadas, algunas en las que justamente rodean el contorno, rodean el cuerpo del ave. Algunas están ubicadas como las remeras primarias o secundarias en el ala, otras llamadas timoneras o rectrices están ubicadas en la cola y su función es la del vuelo. Después están los plumones también, cuya función es la de conservar el calor en el ave, y que justamente son muy diferentes de las anteriores porque no tienen ganchos, con lo cual esto hace que estén enmarañadas, ¿no? Y no están enganchadas, no están sobrelapadas, con lo cual también esto es importante conocerlo a la hora de hacer tratamientos en conservación y qué tipo de procedimiento deberíamos adecuar a las limpiezas, por ejemplo, para evitar alteraciones o reducir las alteraciones lo mínimo posible, lo máximo posible. También existen las vibrisas, que son como pequeños pelos que crecen alrededor de los ojos o también en los picos,
que por ejemplo en las aves que son insectívoras ayudan a lo táctil, ayudan justamente a atrapar el insecto. Las filoplumas es otro tipo de plumas que tienen relación, están ubicadas en las diferentes partes del cuerpo y que tienen que ver con el monitoreo de las diferentes plumas activas. Es importante conocer que existen dos tipos diferentes de colores en las plumas de las aves. Algunas son de origen químico, como los colores pigmentarios, que tienen que ver con estos pigmentos claros, los rojos, los amarillos, que son lipocromos, es decir, son de origen graso, y luego están las melaninas, que son los que proporcionan, que son los colores oscuros, ¿no? Los marrones, los negros. Es importante diferenciar estos tipos de colores de los colores estructurales y saber que este conocimiento va a ser importante a la hora de hacer, por ejemplo, una limpieza de plumas. Saber que, por ejemplo, aquellos que tienen un origen graso, como los lipocromos, estos rojos y amarillos que decíamos, si nosotros realizamos una limpieza con solventes de origen orgánico, como éter o alcohol, posiblemente podamos llegar a perder color. Y quizás esa pérdida de color no pueda verse a simple vista, ¿no? Los colores estructurales tienen su origen físico y tienen que ver justamente cómo las ondas de luz se reflejan en las superficies de las válvulas. Esto va a dar origen a colores azules y verdes y también tienen que ver con la formación de la iridiscencia, ¿no? La iridiscencia en la mayor parte de las plumas, en realidad, tienen que ver, son de origen físico, no son pigmentarias. Es importante saber entonces cuáles son los diferentes tipos de plumas, cuáles son sus funciones, y identificarlas y comprender el comportamiento de las diferentes especies y familias de aves presentes en el objeto. Toda esta información es importante porque, por ejemplo, para hacer diagnósticos adecuados, necesitamos saber si existe, por ejemplo, un origen intencional en una forma determinada de una pluma. Por ejemplo, estoy pensando en un corte, en una pluma que ha sido cortada, y uno debería conocer si eso no tiene que ver más con una técnica de manufactura antes que con un deterioro, ¿no? También pienso que quizás es importante conocer los comportamientos de las aves, porque, por ejemplo, hay un tipo de aves, como son las charatas, presentes en el Tocado Ixir, que son aves rastreras, ¿no? La mayor parte del tiempo están en el piso y arrastran sus colas. Entonces se produce una cierta abrasión que luego la vamos a ver en el tocado, pero que tiene que ver con un origen relacionado con el comportamiento del ave. Todas estas informaciones son importantes de saber antes de realizar diagnósticos y elegir los tratamientos adecuados que no vayan a provocar alteraciones a largo plazo. El estudio de las técnicas plumarias, como decíamos, es súper importante a la hora de hacer los diagnósticos para las propuestas de tratamientos posteriores. Entonces, como decíamos, es necesario conocer cuáles fueron las plumas que fueron alteradas, ¿no? Que tuvo esa intención de ser alteradas para ser colocadas en nuestros tocados. Y así evitar confundir un deterioro con una forma intencional de diseñar la pluma. También una particularidad que tiene la conservación de objetos etnográficos, en tanto como decíamos, son producciones culturales de pueblos originarios presentes y que actualmente se están custodiados en los museos, tenemos que contemplar, como dice acá, la posibilidad de ser tratados con la sensibilidad correspondiente y la necesidad de contar con protocolos indígenas en el manejo de las colecciones, respetando las creencias ancestrales, tratando de entender la sensibilidad de cada objeto y de cumplir con los rituales recomendados por sus herederos contemporáneos, como dice Matos. Y en este sentido es importante entonces saber que es necesario muchas veces, antes de tomar decisiones, sería importante poder realizar consultas a las comunidades
sobre todo de aquellos objetos que han sido considerados sagrados y que aún hoy siguen siendo considerados sagrados en estas comunidades. Con respecto a la problemática particular que existe en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti y que tiene que ver con estas prácticas antiguas para el control de plagas, hemos manejado unas hipótesis relacionadas con el uso de químicos, de pesticidas, de productos tóxicos de naturaleza orgánica como el DDT, y también de aquellos de naturaleza inorgánica como el arsénico o el plomo o el mercurio, que han sido colocados para el control de plagas antiguamente. Y que esto no solamente pueden ocasionar deterioros en plumas, sino que también y principalmente puede afectar la salud de aquellas personas que están en contacto con estos materiales infectados. Entonces, algunos deterioros visibles que se han podido ver en las plumas, como manchas o algunas roturas, algunos apelmazamientos, se han pensado como consecuencia de la aplicación de químicos para combatir las plagas. Por ejemplo, manchas marrones en las plumas de un pato de uno de los tocados, o el apelmazamiento y la rigidez de plumas bicolores en este tipo de vincha huichí, cuya pluma procede de la espátula rosada. Se supone que teníamos la hipótesis de que son evidencias posibles de que o alguna sustancia extraña habría sido colocada y que había producido este tipo de alteraciones. Entonces, gracias a un proyecto que fue del 2015 al 2020, al 2019, llamado Aplicación de Técnicas Analíticas como Sustento de la Investigación, Conservación y Puesta en Valor de las Colecciones del Museo Juan Bautista Ambrosetti, dirigido por la doctora Mónica Verón. Gracias a este subsidio del Ciencia y Técnica, pudimos contratar el servicio de la UNTREF, y gracias a las técnicas, a Mayer y a Tomasini, Marta Mayer y Eugenia Tomasini, hemos podido medir con este equipo portátil de espectroscopía de fluorescencia de rayos X, y a través de esta técnica de fluorescencia de rayos X se pudo constatar la presencia de elementos que son constituyentes de las plumas, como el azufre, que aparece en mucha proporción, y otros elementos como, por ejemplo, el arsénico y el mercurio, que posiblemente podrían estar relacionados con la aplicación de este tipo de pesticidas. Entonces, como dice el informe de Mayer y Tomasini, en este tipo de plumaria, la zona correspondiente al cordel, incluso no solamente la pluma, sino el cordel que presenta este collar, que estaba muy rígido, de fibra vegetal, muy rígido, con manchas y que se desgranaba, ¿no? Que tenía muy mala preservación. Mostró justamente una proporción de mercurio mayor al resto de las zonas medias del collar. Y como informan Mayer y Tomasini, correspondería a algún compuesto utilizado como pesticida. Entonces, en cuanto a los tratamientos de limpieza en plumaria etnográfica, sabemos que tienen sus ventajas y sus desventajas, y que es necesario que sean evaluadas para poder encarar intervenciones profundas en objetos etnográficos que presenten plumas. Y principalmente, también una de las características de los objetos etnográficos es que muchas veces tienen una materialidad mixta, ¿no? Que no solamente tiene plumas, sino que tienen fibras vegetales, o a veces tiene cuero, o telas de algodón, de lana, con lo cual es importante conocer, justamente como decíamos al principio de esta ponencia, la materialidad
que la compone, la materialidad asociada, para realizar tratamientos que no provoquen nuevas alteraciones. Con respecto también a la conservación de objetos patrimoniales con plumas etnográficos, es importante entonces conocer cuáles son los criterios de conservación con los cuales trabajamos y, en primer lugar, saber que lo primero que es necesario y que se recomienda es trabajar con medidas de conservación preventiva. Esto significa tener relacionado con el cuidado del entorno, el cuidado del ambiente en el cual están almacenadas, exhibidas estos objetos patrimoniales, y cuáles son los materiales de conservación que debemos colocar para minimizar, reducir la acción de los agentes de deterioro. Entonces, contemplar desde la guarda, ¿no? Desde el almacenaje en la reserva técnica, a través de contenedores adecuados y mobiliario adecuado que minimicen la acción de estos agentes. También así contemplar de qué formas vamos a exhibir estos objetos patrimoniales tan sensibles y tan frágiles, si es necesario construir soportes, qué tipo de soportes vamos a utilizar, y también la importancia de exhibir estos objetos en vitrinas de formato cerrado, en vitrinas o sí, en exhibiciones de formato cerrado, porque una también de los agentes de deterioro que más, hay tres tipos de agentes de deterioro que justamente provocan alteraciones en las plumas, que tienen que ver básicamente con las plagas, las fuerzas físicas y las partículas de polvo. Entonces, una vitrina cerrada significa minimizar estos agentes de deterioro relacionados con el polvo y las plagas, básicamente. También evita un poco, es una barrera física, y evita las fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. Pero también, y para reducir el deterioro por las fuerzas físicas, es la confección, es a través de la confección de soportes ergonómicos y con materiales adecuados, empleando espumas de polietilenos y papel libre de ácido para su adecuada preservación. La manipulación es otro de los factores que realmente contribuyen al deterioro del material plumario. Una adecuada manipulación hará que las plumas, las pequeñas barbas que componen las plumas, no se provoquen roturas, no haya abrasión ni deformaciones. También, entonces, como decíamos, las plagas es una de los agentes de deterioros que también por el contenido de azufre y queratina atacan a las plumas. Entonces es necesario un sistema de control, un manejo integral de plagas que ayude a preservar nuestras colecciones. El monitoreo ambiental relacionado con la disposición de aparatos electrónicos que nos ayuden a conocer el comportamiento ambiental de las colecciones, sabiendo que altas temperaturas y alta humedad relativa contribuyen a deteriorar las colecciones plumarias, y las inspecciones periódicas, principalmente en museos argentinos o en nuestra realidad, donde la mayor parte de nuestras instituciones no tienen un ambiente controlado de temperatura y humedad relativa. Se impone necesariamente inspecciones periódicas, monitorear cómo están nuestras colecciones almacenadas, exhibidas, hacer una inspección visual para saber que no estén, justamente que se estén preservando de forma adecuada. Finalmente, decir que dentro de los criterios de conservación
Los tratamientos de conservación de objetos etnográficos en museos generalmente son realizados por conservadores profesionales, pero que rara vez se realizan consultas a las comunidades que dieron origen a este patrimonio, ¿no? Como decíamos, estos productores culturales, estos hacedores de patrimonio cultural, hacedores de cultura material. Si yo considero de que el museo tiene la función de ser custodia del patrimonio cultural de los pueblos, y que estos objetos hoy, que son resultado de pueblos que aún están vivos, que están presentes, que muchos de estos productos culturales además fueron realizados para ser usados por personas especiales o en contextos sagrados, es decir, que tiene una carga, una carga simbólica muy fuerte. Entonces es necesario y considero que es importante y relevante para nuestras instituciones y para la adecuada preservación de las colecciones, concebir la participación de estos pueblos en la toma de decisiones antes de realizar cualquier tipo de intervención sobre los objetos. Por otro lado, también saber que en estas épocas donde existen fuertes demandas por parte de los pueblos originarios para la devolución de restos mortales y de objetos sagrados que están almacenados, que fueron exhibidos, que están siendo exhibidos en los museos argentinos, es necesario una toma de decisiones singular donde el rol de la o del conservador es fundamental, porque debería estar entre las tareas de estos conservadores o como objetivos. Uno de los objetivos debería ser el estudio, la investigación de los pesticidas antiguamente colocados. Entonces, el uso social actual del patrimonio es un desafío para los conservadores. Nuestra preocupación por prolongar la vida de los objetos conservados en los museos no debería entrar en contradicción con el uso que artesanos o artistas pretenden hacer de la cultura material ancestral. Y en este sentido, deberemos ser protectores de aquellos objetos mediante conocimientos, mediante procedimientos, técnicas específicas, y tenemos que generar esta accesibilidad a las comunidades para que puedan hacer un uso seguro para ellas y cuidadoso del patrimonio, es decir, que esté disponible para las generaciones futuras. Finalmente, es decir, acá entonces hablamos acerca de la importancia de conocer la materialidad y la técnica de manufactura para implementar medidas de conservación a largo plazo, tratamientos de restauración que tiendan a preservar el patrimonio a través del tiempo. Recomendamos, y es importantísimo, utilizar técnicas analíticas, principalmente no invasivas, cuestión de que no necesitemos tomar muestras de nuestro patrimonio y que pueda conservarse intacto. Privilegiamos las técnicas entonces no invasivas, como este método que se presentó en esta ponencia, que nos van a proporcionar información para una adecuada preservación de colecciones y que nos van a ayudar a tomar decisiones al momento de cómo devolver los restos, objetos con carga simbólica. Saber finalmente que el material primario tiene una alta vulnerabilidad frente a los agentes de deterioro en las reservas técnicas, en la exhibición, al momento de manipular, en los momentos de análisis e investigación, y entonces son necesarias medidas preventivas para amenizar estas situaciones de riesgo y considerar entornos favorables para su preservación. Muchas gracias.